Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Metodología de la Investigación. Para ello, vamos a aguardar un segundo a efecto de que se continúen agregando todas las demás personas que se están conectando a nuestra sesión virtual. Les pido por favor a quienes se están conectando si me pueden indicar si me escuchan bien o si, y también si me ven de manera correcta, por favor. Sí, ahorita sí la escuchamos y bueno, sí la escucho y la veo. Perfecto. Vamos a llevar a cabo luego entonces nuestra sesión virtual, esperando que ahora sí ya no exista ningún problema en el sentido de poder disertar de manera correcta nuestra sesión. En el mismo sentido, conforme sus demás compañeros se vayan agregando a nuestra sala, pues también para poder ir retomando. Si en algún momento dado existe algún problema de audio o de video, les pido por favor que me lo hagan saber, habiliten de manera específica el micrófono para que luego entonces pueda existir este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante recordar que esta sesión está siendo grabada a efecto que en el momento que ustedes deseen validar el contenido, pues también puedan hacer uso de la liga de manera específica. Como les comentaba, cuando hablamos de la metodología de la investigación jurídica, es importante que retomemos que la metodología es aquella ciencia y aquella rama específica del conocimiento que se adecua a la búsqueda de información, pero a partir de elementos que puedan soportar, que puedan validar y que en un momento dado nos puedan otorgar una certeza en lo que nosotros vamos a establecer o vamos a confirmar. Para ello, vemos que independientemente de las ramas de la ciencia, ¿no? Una de ellas el derecho, cualquier información técnicas. Y cuando estamos hablando de manera específica de los métodos de investigación, vamos a ver que existen también diferentes tipos de métodos y de técnicas. ¿Cuáles van a ser estos? Si quieren, primeramente yo les explico y ya luego retomamos el ejemplo que le estaba solicitando a la compañera Mayrani para que en un momento dado pueda validar o podamos decir, bueno, es correcto lo que hace rato pensaba o luego entonces vamos a reestructurar la información. Cuando hablamos, les decía, del método, vemos que el método es estrategia, es también identificado como aquel planteamiento en vías de desarrollo que incluye tanto, por un lado, repito, la experiencia práctica, que incluye también la técnica y luego entonces que incluye también la teoría de la investigación. Y todos estos tres elementos que en su conjunto se van a unir o se van a vincular, nos van a otorgar análisis, nos van a entregar inducción, pero también nos van a otorgar métodos deductivos, una forma de análisis de comprensión para poder llegar a los objetivos que en un momento dado nosotros nos estamos planteando, ya sea como investigadores, porque recordemos que nuestra materia se llama metodología de la investigación. ¿Qué es lo que yo necesito tener para luego entonces realizar un correcto proceso de investigación, verdad? Por eso, si ustedes se dan cuenta, hago un paréntesis, cuando yo les estoy diciendo dentro de nuestra materia que nada más vamos a tener una actividad y que es propiamente un protocolo de investigación, es porque tenemos que tomar en cuenta todos estos pasos que debemos de seguir para poder llegar a un fin específico. Y ese fin específico, ¿cuál va a ser? La elaboración de nuestro proyecto. Entonces, te decía, cuando hablamos de este método, vemos de manera específica que los métodos son todos aquellos pasos que en un momento dado nosotros tenemos que seguir para poder llegar a un objetivo. Pero estos métodos son inalterables. Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos del método, si tú inicias en la vía civil un expediente, ¿con qué lo inicias? Ah, primero con la demanda, ¿verdad? Con la presentación de tu demanda. Después le dan entrada o admiten tu demanda pues el emplazamiento, ¿no? Es decir, que le notifican a la parte demandada, pues que luego entonces existe una demanda para que también dentro del plazo que la misma ley le confiere pueda realizar qué cosa, la contestación de la demanda, que es la segunda etapa procesal. Después de la contestación de la demanda, ¿qué viene? Viene el tercer elemento o la tercera forma de reconocimiento, que ¿cuál va a ser? La presentación de qué cosa, de la etapa de pruebas y alegatos, ¿no? Que es lo que cada una de las partes tiene para poder entregarle o lograr la convicción del juez para que luego entonces dentro de los alegatos cada uno de los abogados de las partes pues refute, argumente
o posicione, ¿no? Determinado lineamiento que le valide la veracidad de su dicho en favor de su representado. Es decir, yo voy a reafirmar estos medios probatorios en base a esto y esto y esto, y voy a acatar o voy a invalidar o voy a refutar los elementos de la parte contraria en base a esto y esto y esto, ¿no? Viene la tacha de testigos, viene X o Y lineamientos. ¿Para qué? Para que después venga el último elemento o etapa procesal, que es ¿qué cosa? La sentencia, ¿no? Pero si nos damos cuenta, cada uno de estos puntos lleva un orden. No primero emiten sentencia, luego viene la etapa probatoria, después la demanda y al último la contestación de la demanda. Entonces, ahí que te estoy diciendo, método, ¿no? Es un lineamiento, es un orden estructural, secuencial, sistemático que debe llevar un proceso para que yo llegue a un fin. Eso te lo estoy poniendo en un caso práctico. Ahora bien, si yo te digo en un caso teórico, pues lo mismo dentro de una metodología. Ejemplo, si yo te digo, bueno, tienes que hacer un protocolo de investigación y yo les dije, el protocolo puede ser sobre un tema libre, ¿no? Por eso yo les decía, la primera semana tienen ustedes que abocarse a buscar tu tema. Este tema, ¿cómo tú lo vas a validar? Bueno, ¿qué es lo que tú pretendes buscar, no? ¿Hacia dónde quieres incidir como una verdad para ti o para los demás? Como si fuera un protocolo de tesis, ¿no? Un ejemplo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Feminicidio. Perfecto. ¿Tú qué quieres saber del feminicidio? ¿Por qué se detona? ¿Hacia dónde va reestructurado? ¿No? Y a partir de ahí empiezan estas interrogantes. Cuando vamos dentro del tema, vamos de más a menos. ¿Por qué? Porque entre más amplio dejes tu campo de estudio, más va a ser el proceso de investigación que tú tengas que realizar. Entonces, ya tienes, llamémosle, ¿no? Tentativo tu tema, feminicidio. Del feminicidio, ¿qué quieres saber del feminicidio? ¿Cuál es su punición? ¿Cuáles son las circunstancias que lo detonan? ¿Cómo existe su regulación en el Código Penal? Si lo vas a ver a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel zona. ¿Cómo lo quieres dimensionar? ¿No? Entonces, ejemplo, ¿no? María Catalina quiere establecer su protocolo, ¿no? Dentro de feminicidio, quiero ver el feminicidio en Chiapas. Y del feminicidio en Chiapas, circunstancias que detonan la violencia. Dentro de la violencia física que lleva a qué? A la privación de la vida por un odio desproporcional en razón a género, tipificándolo como feminicidio. Entonces, estamos dando cuenta que mi campo de aplicación va de más a menos, porque el feminicidio que está regulado a nivel nacional, después yo lo voy a sectorizar en el estado y del estado yo te estoy hablando de la región Altos de Chiapas, ¿no? Estoy disminuyendo mi campo de aplicación, pero dentro de ese campo de aplicación del feminicidio existen diferentes causas que pueden detonar que se llegue al feminicidio. Dentro de ellas yo estoy hablando de uno de los factores que es la violencia física, ¿no? Entonces ahí vamos acotando nuestro campo de estudio. Es importante que yo les diga que el tema que ustedes tengan, independientemente de cuál sea este, al momento de concluir su protocolo de investigación o su proyecto de investigación, pueden cambiarlo durante el transcurso, no cambiarlo radicalmente, sino que puede decir quizá lo que en un principio yo quería saber del feminicidio, ahora en lugar de dar al feminicidio como fuente generadora específicamente o que alerta en un momento dado las formas de reconocimiento en nuestro país, ahora yo lo quiero dimensionar desde otro enfoque. ¿Cuáles son los factores que detonan el feminicidio en Chiapas? Continúo hablando del feminicidio, pero desde diferentes factores. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo tú puedes realizar este proceso de investigación? Primero, ya tienes estructurado cuál es tu tema, luego vienen las preguntas. Eso sí necesito que ustedes vayan tomando nota. ¿Qué debe de contener tu protocolo de investigación? Primeramente, ¿cuál es el tema? De manera secundaria, debe de venir tus objetivos. Dentro de tus objetivos, debe de venir, primero, objetivo general, ¿no? Me puedes manejar un objetivo, me puedes manejar dos. Yo que te sugiero que sea un objetivo general. ¿Por qué? Porque de tus objetivos generales vienen tus objetivos específicos, ¿verdad? Estos puntos, repito, si hay dudas, compañeros, pregúntenme, porque estos son lo que yo voy a calificar
y nada más tenemos un solo trabajo final. Bueno, entonces repito, primero es tu tema, del tema viene tu objetivo general. Dentro de tu objetivo general, ¿qué me tienes que establecer? ¿Qué es lo que tú quieres de manera específica llevar a cabo a partir de ese tema? Es decir, ¿cuál es el fin que tú persigues? ¿Hacia dónde quieres llegar en base a este proceso de investigación? ¿Me explico? Dentro de tu objetivo va, después de que ya tienes tu objetivo general, ejemplo, ¿cuáles son las circunstancias que detonan el feminicidio en Chiapas? ¿No? Te pongo como ejemplo, ¿verdad? Y tu tema es feminicidio de manera genérica. Ah, ya tienes tu objetivo general. Dentro de tus objetivos generales, ahora vienen, tú me tienes que citar objetivos específicos. Dentro de tus objetivos específicos, me tienes que enumerar 1, 2 y 3. Nada más te pido 3 objetivos específicos. Repito, un objetivo general y 3 objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos, inicia con verbos, es decir, investigar, explicar, dimensionar, ejecutar. Todo tiene que iniciar con verbo y después lo que tú quieres establecer. Ejemplo, si mi objetivo general es establecer las fuentes generadoras del feminicidio en Chiapas, entonces, primer objetivo específico, ahondar en los estándares o tasas o índices de privación de la vida por odio desproporcional en la zona altos de Chiapas. 2, ¿cómo lo puedes obtener? Ah, pues entonces puedes utilizar una técnica. Ahí ya estás conjuntando dentro de tu metodología métodos y técnicas, porque recordemos que las técnicas, más adelantito yo se las voy a explicar, existen 2 tipos de técnicas, las técnicas documentales y las técnicas de campo. Dentro de las técnicas de campo, ahí tú las puedes establecer, ¿no? A partir de encuestas, obtener información verídica de primer contacto, ¿no? Dentro de la zona alta, se me ocurre. No con ello te estoy diciendo vas a ir y vas a realizar una encuesta, no, es simplemente en borrador, ¿no? Lo que estamos haciendo es en papel, no vamos a realizar un protocolo de tesis. Y así, ¿cuáles van a ser tus objetivos específicos que van a complementar tu objetivo general? Estos 3 puntos son los que ustedes deben de tener ya elaborados para nuestra siguiente sesión. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de la semana, si ustedes lo desean, a través del WhatsApp, yo necesito que me lo envíen, ya sea en el grupo o de manera privada, para que yo vaya validando los avances que ustedes tienen, ¿no? Dentro de su proceso de investigación. Entonces, ya tenemos tema, ya tenemos objetivo general, ya tenemos objetivos específicos. Después de estos 3 puntos, viene el siguiente punto, que es planteamiento del problema. Ojo, cuarto punto que debe llevar su protocolo es planteamiento del problema. Cuando hablamos de un planteamiento del problema, ¿qué debe ser o qué debes tú investigar o qué me debes indicar dentro de tu planteamiento del problema? Como su nombre lo dice, me debes de manera resumida, porque no quiero hojas de hojas de hojas, de manera resumida, dentro del planteamiento del problema, tú me tienes que hacer una reconstrucción históricamente hablando del por qué te motiva a hacer este proceso de investigación. Se me ocurre. En el año del 2016, a través de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, empezaron a existir N cantidad, ¿no? Pero no lo vas a inventar. Tienes que otorgarlo mediante una fuente de investigación verídica, ¿no? Se me ocurre. A través de la página tal o de la obra tal o de esta fuente de investigación de la INEGI, se arrojó que en el año 2016 existía tal número, ¿no? De mujeres víctimas de violencia o de mujeres privadas de la vida, ¿no? Sin embargo, el número final detonó en las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que ocasionó que existiera una reestructuración de nuestro Código Penal Federal y que luego entonces no únicamente estuviera tipificado el homicidio, ¿no? Al que prive de la vida a alguien, sino que se reestructurara y se estableciera un tipo penal específicamente para la privación de la vida de las mujeres
mujeres, ¿no? Sin embargo, esto detona que a su vez exista una complementación o regulación en nuestros instrumentos jurídicos normativos y se creara una ley supletoria, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel nacional. Y que luego entonces se bajara a cada una de las entidades federativas, ¿no? Esta forma de reconocimiento, de protección y de salvaguarda de los derechos de las mujeres. Y esto no únicamente por cuestión de paridad de género, sino luego entonces por esta lucha para que existiera realmente la igualdad entre el hombre y la mujer, tal y como se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de manera específica, en nuestro estado de Chiapas se crea a la par la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Chiapas. Y se establece o se decreta la Ley de Acceso, la declaratoria, ¿no?, de alerta de violencia contra las mujeres en el estado, y se establecen 5 municipios con alerta de violencia de género, y uno de ellos, que es el municipio de San Cristóbal de las Casas, se establece con una doble alerta de violencia de género, lo cual ocasiona ¿qué estás haciendo? Un planteamiento del problema, ¿no? Me estás diciendo con datos probados, porque me tienes que citar tus fuentes de investigación, ¿no? El por qué estás investigando este tema. Primero me estás hablando a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, ¿no? Cómo existe este proceso evolutivo de regulación y del por qué estás tú queriendo saber. Ya existe esta privación de la vida. ¿Cuáles son las condicionantes, no? Eso sí, en ese sentido se basa tu protocolo. Si lo que tú quieres investigar es el por qué se regula o por qué no fue nada más o de una manera mejor aumentar la punición del homicidio y que no se creara otro tipo penal, bueno, lo que a ti te esté generando un cuestionamiento del por qué quieres establecer este protocolo, pues es lo que tú me tienes que establecer dentro de tu planteamiento del problema. Por eso lleva el nombre, establecer por qué razones tú me estás otorgando este tema como necesario para realizar un proyecto de investigación. Y obviamente el planteamiento del problema va de la mano con los objetivos que hace rato me citaste, tus objetivos generales y tus objetivos específicos. ¿Por qué? Porque los objetivos son las respuestas que tú tienes que dar al planteamiento. ¿Me explico? El planteamiento del problema es por qué tú lo vas a investigar y los objetivos son las respuestas que te van a dar o que te van a arrojar este planteamiento, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeras y compañeros? ¿Está quedando claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Las y los escucho. Y si no, continúo. No, todo bien, maestra. Nada más para confirmar bien, porque no escuché esa parte. Sí le podemos estar enviando nuestros avances, en privado para que usted nos vaya diciendo si vamos bien y todo. Sí, 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 sí. De hecho, por eso yo les dije al principio cuando les mandé la instrucción, que únicamente quería que ustedes ya tuvieran claro su tema durante la semana. Ahorita, después de que yo termine de explicarles, les voy a hacer una pregunta directa, es decir, a Mayrani, ¿cuál es tu tema? ¿No? David, ¿cuál es tu tema? Para que yo pueda como medio orientarlos, para que ustedes no estén como tan, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Entonces, como redireccionarlos para que ustedes puedan tener todos estos elementos, ¿no? Y que vayamos sobre una misma guía. Ahora bien, todos estos puntos, yo necesito que ustedes, cuando ya tengan un avance considerable de sus temas, si así lo desean, me lo pueden enviar en mi WhatsApp personal para que yo te diga, a ver, Mayrani, en tu objetivo general vas bien o cámbiale esto, complementale con lo otro, ¿no? Tus objetivos específicos son correctos en esto y esto y esto, tu planteamiento del problema tienes que complementarlo o por el contrario, estás muy bien, puedes continuar en el siguiente punto, no lo sé. ¿Por qué les digo esto? Porque en la siguiente sesión me gustaría, si el tiempo nos lo permite, que cada uno pudiera establecer sus puntos que quizá yo no alcance o no alcanzaron a enviarme, o por el contrario, a ver, a Mayrani, de las observaciones que te hice, me puedes indicar hasta qué puntos vas, ¿no? Y a su vez, puedas tú, en este caso, poder plantear tus nuevas dudas para lo que vas a continuar avanzando durante la siguiente semana, para que así en la otra semana pues prácticamente ya tengas un 80% de tu protocolo y el último fin de semana únicamente sea para complementar aquellos vacíos que te falten y ya nada más al final me subas tu actividad, porque repito, nada más es una actividad con la que yo voy a evaluar
esta materia, ¿ok? Entonces, por supuesto que me lo pueden enviar y eso sería lo correcto, lo idóneo, ¿no? Para que yo les diga, van bien o definitivamente está mal y tienen que volver a reestructurarse, ¿ok? ¿Y esto por qué les va a servir? Porque cuando ustedes terminen la licenciatura, existe una materia que se llama protocolo de tesis, ¿no? Y también si ustedes deciden estudiar una maestría o un doctorado, van a llevar metodología de la investigación y hay metodología de la investigación 1 y hay metodología de la investigación 2. Entonces, es importante que vayamos tomando en cuenta todos estos puntos para luego entonces entregar trabajos correctos. ¿Me explico? Entonces, repito, primero es el tema, segundo es el objetivo general, que en mi caso yo nada más les voy a pedir uno, que no debe ser más de 3 o 4 renglones porque por eso son generales. ¿Hacia dónde tú quieres llegar? Punto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta al problema concreto? Objetivos específicos. Me vas a citar únicamente 3. Para lograr este objetivo general, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para llegar a este punto? Planteamiento del problema. ¿Cuáles son las circunstancias que están detonando que tú quieras buscar una respuesta, ¿no? El por qué tú buscas mediante este tema poder lograr este fin, es decir, lo que tú te planteaste dentro de tu objetivo general. ¿Me explico? Después viene el siguiente punto, marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Pudiéramos decir, o se puede confundir con planteamiento del problema, el marco referencial. El marco referencial es distinto. El marco referencial es buscar, en este caso, elementos que puedan justificar qué cosa, tus objetivos. Es decir, estos puntos me van a detonar mi información. ¿De dónde tú vas a obtener esta información? Ejemplo, si tú únicamente te vas a enfocar en un método histórico o un método, se me ocurre, científico, entonces tu fuente de investigación, ¿cuál va a ser? Doctrinal, ¿dónde puedes justificar? En una página de bibliotecas jurídicas de la UNAM, de revistas jurídicas, ¿no? O sea, de fuentes que te otorguen información certera, del INEGI, ¿no? Porque obviamente los datos que allí tienen son datos comprobados, ¿no? Entonces, es fuente, metodología, ¿qué cosa? Histórica. ¿Por qué? Porque tienes un soporte y me vas a ir citando tus fuentes de investigación. Si tú me dices, voy a complementar este método con una técnica que es la técnica de campo, entonces es porque tú vas a realizar encuestas y me tienes que anexar tus encuestas o tus entrevistas. Si tú me dices, yo no quiero una técnica de campo, yo quiero una técnica documental, entonces también me tienes que citar tus técnicas. Por eso el marco referencial es de dónde tú estás soportando tu información, es decir, toda la información que tú tengas me lo vas a plantear ahí, pero no nada más va a ser un copiar-pegar, no, tiene que ser información que tú leas, que tú alguna parte me la copies y pegues y me cites tu fuente, pero otra que tú sea como un análisis que vas a ir teniendo de cada uno de los puntos. Por eso es una complementación. Haz de cuenta que es como si fuera un trabajo de investigación. En el marco referencial es donde tú vas a complementar todo lo que obtengas de libros o de fuentes, más tu análisis específico es lo que me vas a citar dentro de tu marco referencial. Hasta ahí. ¿Vamos bien, compañeras y compañeros? ¿O hay dudas? Sí, todo bien hasta ahí. Excelente. Compañero David, ¿me escucha usted bien? Hola, hola. Compañero David, ¿me escucha usted bien? Bueno, creo que no me escuché el compañero David. Bueno, entonces, les decía esto, ¿por qué? Porque estos avances de manera genérica son los que nosotros vamos a ir llevando a cabo, vamos a obtener o vamos a complementar dentro de nuestro protocolo. Y como último elemento que yo les voy a pedir, ¿por qué? Porque en la primer metodología solamente vamos a abordar, hagan de cuenta que la mitad de un protocolo de investigación. Entonces, mi protocolo de investigación, yo, Catalina, lo voy a cerrar en fuentes de investigación. Tu último punto que me vas a tomar en cuenta son literal tu bibliografía
o fuentes de investigación o referencia bibliográfica, como tú le quieras denominar, pero ese va a ser el último punto que yo voy a tomar en cuenta. Por si les vuelvo a dar metodología de la investigación 2 o alguien más le va a dar metodología de la investigación 2, de este punto van a continuar con el siguiente apartado de la materia. Entonces, hasta fuentes de investigaciones donde vamos nosotros a cerrar propiamente la materia. ¿Me explico? Estos son los puntos que durante estas semanas vamos a ir abordando. Entonces, dicho esto, si no existe alguna duda, entonces voy a empezar a explicarles ahora sí los métodos y las técnicas, porque a partir de estos métodos o de esta complementación de técnicas es como ustedes van a poder validar la información para plantearlo dentro de su proyecto o en su defecto ir desacreditando esta información. ¿Dónde les va a servir específicamente? Dentro de su marco referencial, porque ahí es en donde van a plantear tanto su información como también el análisis que ustedes van a hacer acerca de todas esas fuentes, porque no nada más van a justificarlo con un autor. Si me van a justificar en una fuente bibliográfica, en una documental, tienen que ser mínimo de 2 o 3 autores para que ustedes puedan confrontar una información con otra, ¿vale? Bueno, entonces te decía, cuando hablamos de esta metodología, vemos que el método, repito, es este camino que se debe de seguir para poder llegar a un objetivo. Por ello, el método es esta estrategia que guía el proceso de investigación y que luego entonces te va a llevar a un fin y que este fin sea comprobable. Al respecto, existe un autor que se llama Luis Ponce de León Armenta. Luis Ponce de León Armenta nos dice que el método es esta estrategia que une planteamientos y que también une desarrollo y que durante todo este proceso incluye la experiencia, como hace rato te decía, la experiencia práctica, la experiencia técnica, pero también la cuestión teórica que debe de seguir un investigador y que todo esto va a ir guiado para lograr objetivos o para lograr funciones intelectuales a partir del análisis, de la inducción y de la deducción. Cuando nosotros hablamos del método, va de la mano también con una metodología. ¿Por qué? Porque el proceso de investigación va de la mano, los métodos, pero también las técnicas. Y si complementamos métodos y técnicas, se justifican a través de la metodología. ¿Qué es la metodología? Sencillo, es el tratado del método. ¿Qué quiere decir esto? Es la descripción, es también el análisis y es la valoración crítica de todos aquellos métodos que existen. Por ello, la metodología es el estudio sistemático de los métodos que en un momento dado nosotros como investigadores, ¿no? Somos investigadores desde el momento mismo que estamos realizando una búsqueda de información. Entonces, esta búsqueda de información a partir de la validación de elementos nos va a llevar a la utilización de una metodología. Por ello, se dice que la metodología es este arte de conocer, pero también es el arte de aplicar de manera correcta los métodos que existen. Cuando hablamos de los métodos generales del conocimiento, existen diferentes métodos. Te voy a decir cuáles son la clasificación de los métodos, ¿no? Es importante que tú vayas tomando nota. Existe el método intuitivo, el método dialéctico, el método sistemático, el método deductivo, el método inductivo, el método analógico o también denominado método comparativo, el método histórico, el método dialéctico. Existen los otros métodos de investigación jurídica. Dentro de los otros métodos de investigación jurídica se clasifican a su vez en 4, que son la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, la lógica deductiva de Aristóteles y también tenemos el método de René Descartes. Vamos a explicar cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos del método intuitivo, ¿no? Como hace rato te decía, ¿qué quiere decir intuitivo? Emana de intuir. ¿Por qué es intuir? Porque es un método directo. Cuando hablamos de un método directo es porque es una respuesta inmediata ante un problema, ¿no? Ejemplo, si yo te digo pensión alimenticia, ¿qué viene de manera inmediata a tu mente? Ah, pues un pago de dinero, ¿no? O sea, la respuesta primaria. Algunos otros quizá puedan decir una separación, algunos otros vínculo entre padres e hijos, ¿no? O sea, pero es una respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata puede ser verídica o puede ser falsa. ¿Por qué? Porque se va a ir comprobando. En el momento que tu respuesta inmediata
se compruebe, entonces utilizas otros métodos de investigación, ¿no? Entonces, repito, el método intuitivo es un método directo y es una respuesta inmediata ante un problema. Cuando hablamos del método intuitivo, vemos que se relaciona con otros métodos de investigación. ¿Cuáles van a ser estos métodos de investigación? Bueno, existe su relación con un método científico, pero también existe una relación con el método dialéctico y que vamos a ir obviamente indicando o explicando en qué consiste cada uno. Cuando nosotros hablamos, repito, de estos métodos de investigación, bueno, ¿por qué el método intuitivo se relaciona con el método científico? Porque el método científico es, como su nombre lo dice, cuando ya utilizas el estudio de la ciencia para comprobar un dicho. Ejemplo, si yo te digo reconocimiento de paternidad, ¿no? Vamos a iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad. Puedes tú utilizar cualquier medio de prueba para justificarlo, ¿no? Mensajes de texto, llamadas, no lo sé. Pero el elemento que va a determinar si existe una cuestión genética de relación consanguínea entre padre e hijo es una prueba de ADN, ¿no? Entonces, al momento de que realizas una prueba de ADN, estás utilizando el estudio de la ciencia para poder decir, ¿existe una compatibilidad en genes o simplemente no hay una relación como tal? Entonces, este método científico, que es la prueba de ADN, te está otorgando un resultado final. La intuición, que era al principio lo que decías, ¿no? Que son padre e hijo, a partir de la prueba de ADN te va a decir si realmente existe un vínculo o no existe un vínculo. Por eso se relaciona un método intuitivo, una respuesta inmediata, con un método científico. Utilizas el estudio de la ciencia para poder llegar a un fin. ¿Por qué también se dice que el método intuitivo se relaciona con un método dialéctico? El método dialéctico el método dialéctico se considera como una contrarrespuesta, es decir, o una confrontación. Existe un ejemplo. Ante una respuesta inmediata, existen un sinfín de probables respuestas. Te pongo un dicho, un ejemplo, ¿no? Si tú estás demandando, se me ocurre guarda y custodia, ¿no? Recordemos que puede existir guarda y custodia en favor no sé, de la parte actora o guarda y custodia en favor de la parte demandada, o puede existir una guarda y custodia compartida, ¿no? Que de los 7 días de la semana, 3 días estén con la parte actora, 4 días con la parte demandada, no se establece pensión alimenticia porque cada uno se va a hacer responsable de los gastos mientras los hijos se encuentren con cada uno de los progenitores, porque la ley también lo establece. Entonces, aquí estás empleando ¿qué cosa? Un método dialéctico. ¿Por qué? Porque tanto la parte actora va a tener sus argumentos, va a tener sus medios probatorios con los cuales justifique el por qué el menor tiene que estar con este progenitor, la parte demandada en el mismo sentido, ¿no? Va a establecer sus argumentos, va a justificarlo y cada uno va a tratar de demostrar al juez que el derecho le asiste. Esta confrontación, porque van enfocados a su mismo fin, que es el menor de edad, con quien va a tener estos derechos de cuidados, el juez, en este caso, tiene que validarlos, tiene que sopesarlo para poder llegar a un fin. Esta confrontación de una hipótesis con otra, es decir, con una tesis, con una antítesis, para llegar a un mismo objetivo, se le conoce como que como un método dialéctico, porque el juez va a tener que llegar al meollo de este asunto y para poder justificar en sentencia el por qué emite ese resolutivo, ¿no? Porque está en favor de la parte actora, porque está en favor de la parte demandada o porque el derecho le asiste a ambos progenitores, ¿no? Entonces, ahí de manera específica estamos llevando a cabo qué cosa, este método intuitivo. Tienes una respuesta inmediata y lo justificas en base a este método dialéctico. Hasta ahí, compañeras, compañeros, ¿vamos bien? Sí, todo bien, maestra. Perfecto. Bueno, me está marcando plataforma que nos quedan 2 minutos para poder terminar nuestra clase. Les pido, por favor, que aprovechemos al máximo este tiempo para poder complementar nuestros temas o en su defecto, si lo desean, puedo cerrar y volvemos a conectarnos en la misma liga para poder llevar a cabo la disertación de los siguientes temas y ya poder ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. ¿Les parece bien? Sí, está bien, maestra, sí, está bien. Y les comento para que no nos vaya a votar y vaya a quedar como inconclusa la materia, ¿no? Entonces, para que podamos ir cerrando bien los temas, me gustaría que se cierre la plataforma. Vamos a guardar unos minutitos en lo que cierra, en lo que graba la clase
y ya después yo les mando la liga, nos podemos conectar de nueva cuenta en la misma liga para luego entonces poder cerrar de manera específica nuestra materia del día de hoy. ¿Les parece bien? Hola, hola. Sí, maestra, está bien, sí, está Excelente. bien. Sí, maestra, está bien. Gracias.